Bienvenido al Ministerio del Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama El Espíritu Santo también guiaría a todos los verdaderos cristianos. Como el verdadero amor de Dios para entender la identidad de la verdadera iglesia. Es vital reconocer cuál de estas es el fundamento de la otra. La Biblia tiene cientos de versículos que se refieren a Cristo y a la importancia de demostrar un verdadero amor divino. Pero yo veía que muchas personas tienen un amor vacío y que ciertamente nadie creía que lo que Cristo enseñó, nada de amor real, era evidente en sus vidas. No fue sino hasta más tarde que aprendí el porqué. ¿Les suena esto familiar? El nombre de Cristo en los labios de las personas. Pero la verdad es que Él enseñó no son evidentes en sus vidas. Muchos hablan de amor, pero poco, si es que algo practicado en sus vidas. Juan ha sido llamado el apóstol de amor, porque él habló acerca de este tema mucho más que todos los otros autores del Nuevo Testamento combinados. Revise cualquier concordancia y verá que esto es cierto. Lo que no es comprendido es que él también escribió más acerca de la importancia de la verdad que todos los otros autores del Nuevo Testamento combinados. Juan podría haber sido conocido con la misma facilidad como el apóstol de la verdad. Un estudio superficial de su evangelio y sus epístolas puede dejarle a usted preguntándose si él escribió acerca de alguna otra cosa aparte de estos dos temas. Extrañamente, a pesar de las docenas de referencias de Juan a la importancia de la verdad, ese énfasis es ignorado por casi todos. En la sabiduría infinita de Dios, él sabía que no podía poner a un apóstol a enfatizar la verdad y a otro diferente a enfatizar el amor. Esto hubiera dejado más fácilmente la impresión de que las personas podían escoger su apóstol favorito, dependiendo de si ellos sentían que la verdad o el amor merecían un mayor énfasis. Este tipo de división plagó a la iglesia en Corintio. El 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10 hasta el 14. El resultado es que cada grupo se sentía superior a otro por tener el énfasis más adecuado. Más denominaciones hoy sienten que solamente necesitan enfatizar el amor con poco énfasis a la doctrina correcta. Las iglesias que piensan de esta forma tienen un buen afinado juego de pasajes que ellos usan para intentar establecer su posición. Dos de los versículos que se citan con más frecuencia en la Biblia vienen de Juan. Ambos hablan acerca del amor. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las personas que conocen poco o nada de la Biblia usualmente saben de este versículo. Juan capítulo 13, versículo 34 y el 35 declara: un mandamiento nuevo os doy, que os ames unos a otros, como yo os he amado, que también os ames unos a otros. En esto conocerían todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Es fácil ser solamente a partir de estos versículos, porque tantos creen que ellos en cristianos, si ellos simplemente tienen amor, sentido, mientras tanto, que no necesitan preocuparse acerca de las doctrinas correctas o de la verdad. Note la frase, en esto amor, conocerán todos que sois mis discípulos. Es verdad que una demostración externa de amor hace una impresión importante en las personas. En un mundo egoísta, infeliz y confundido, las personas que practican el amor, el camino de dar de un interés ajeno, en vez del camino de obtener, ciertamente sobresalen entre todos los que les rodean. Una pregunta básica surge: ¿cómo conoce Cristo si usted es su discípulo? No estamos preguntando cómo conoce esto los hombres, sino cómo lo conoce Cristo. Juan también responde, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, los versículos 31 y 32. ¿Notó usted la frase, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos? Este es un punto clave. Veremos más adelante cómo el amor está conectado a esto. Permanecer en su palabra, mantenerse libre de error, significa para Cristo que somos sus discípulos. Esto es lo que Cristo busca. Él retiene la verdad jamás. Sería una señal para los hombres. Las personas usualmente se apartan a causa de lo que los verdaderos cristianos creen, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 7. La verdad no es atractiva para alguien que no es llamado por Dios. El libro de Mateo capítulo 7, versículo 6. Observa la reacción. Después trate de mostrarles amor a las personas cuando no lo están esperando. La lección sería aprendida. Considere, los verdaderos cristianos son guiados por el Espíritu Santo, llamado el Consolador, y el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, versículo 16 y el 17. Y también el capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 13. Este mismo Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Esa es la única iglesia donde tanto el Espíritu de Dios de verdad y el cristiano puede estar cómodos. El Espíritu Santo también guiaría a todos los verdaderos cristianos al conocimiento del verdadero amor de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Revela que el amor es un fruto del Espíritu. Romanos capítulo 5, versículo 5. Explica que este fruto es posible en la mente de un cristiano solamente porque el Espíritu de Dios lo ha puesto ahí. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: el cumplimiento de la ley es el amor. También vea primero de Juan capítulo 5, versículo 3. Sería claro para otros que usted tiene amor porque ellos le verían cumpliendo las leyes de Dios hacia un prójimo. El entender el verdadero amor cristiano, que es como es expresado su relación con la ley,
Su parte en ser la luz del mundo es en sí mismo también una gran verdad. Examinen un importante versículo, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. El libro de Juan, el primero de Juan, capítulo 2, versículo 4. El verso 5 habla acerca de las personas que dicen ser cristianos, conocerle, pero que ni guardan los mandamientos, ni tienen la verdad en ellos. El mundo está lleno de cristianos profesos, quienes reclaman conocer a Jesús en su corazón, pero que no tienen ningún interés en entender las verdades doctrinas de la Biblia. Ahora enfócase cuidadosamente en las palabras de Cristo, pero el que guarda su palabra de Cristo en esta persona, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El amor verdadero no puede ser perfeccionado en aquellos que no están guardando la palabra de Cristo. La verdad, el verdadero amor de Dios es solamente perfeccionado en las personas que están haciendo esto. Recuerde Juan capítulo 8, versículo 31. Los hijos de Dios deben permanecer en o mantener la palabra de Dios. La palabra griega para mantener, tereo, significa observar o cuidar de pérdidas o daños. Al mantener los ojos sobre, mantener en custodia. Si determinaría usted a guardar las verdades de la palabra de Dios en su custodia, ¿está usted preparado entonces para protegerla de pérdida o daño? ¿Está usted siendo convencido de mantener sus ojos continuamente sobre ella? De ser así, entonces usted posteriormente sería santificado por esa palabra de verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Solamente de esta forma puede usted primero convertirse y luego mantenerse como discípulo de Cristo. Recuerde, la verdad es la sombrilla que cubre el amor. El amor brota de la verdad, no a la inversa. No es coincidencia que Mateo capítulo 22, versículo 37 hasta 39 diga: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de decir amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ciertamente nadie que rechaza a Dios, a su verdad, le ama. Por tanto, el amor genuino, así el prójimo también estaría ausente. Y yo pregunto, ¿qué acerca de todas las iglesias que profesan la importancia del amor y de tener una relación con Cristo, mientras que ignoran las verdades, doctrinas de Dios, o mientras desechan las que pudieran tener? ¿Puede el amor ser perfeccionado en ellos? La Biblia dice que esto es imposible. Lo único que estas personas pueden perfeccionar es la habilidad de hablar acerca del amor. Así lo dice Dios. Aunque muchas iglesias han elevado el hablar de amor a un fino arte, esto no es nada más que charla vacía, hueca y egoísta. Todos dicen algo como esto: debemos acordar el amor cuando tengamos diferencia. El amor es primordial. La doctrina y la opinión acerca de la verdad bíblica con
son secundarias. Permitímonos todo tener amor, dejemos nuestras diferencias aún bajo más amor. El problema es que al final esto produce más división y confusión doctrinal en estas iglesias y una completa indiferencia y negligencia por la verdad doctrina. Esta premisa incorrecta coloca la carretera del amor delante del caballo. La verdadera iglesia continúa en la verdad y entonces anda en amor. Recuerde el amor real, el que se ve en la iglesia de Dios, surge de tener primero la verdad. Juan declaró, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. El verso, eso entre sus hermanos cristianos fue el mayor gozo de Juan. El tercero, Juan 3, el versículo 3 y el 4. He aquí un importante y relacionado punto final. ¿Qué papel juega las bendiciones y el crecimiento en la fórmula de la verdad y el verdadero amor cristiano? Le dice su presencia o ausencia algo al verdadero cristiano debería. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 18 declara, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan explica que esto les da a los cristianos confianza hacia Dios en sus oraciones, mientras que eliminan los problemas de conciencia que los estorban. Ahora el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos arrepiente, confianza tenemos un Dios. Las respuestas y las bendiciones fluyen de la obediencia, de complacerle a Dios y de la aplicación de su verdad. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 22. Este principio es hecho claro a través de parafrasear 3 versículos. Veamos Isaías capítulo 58, los versículos 13 y el 14. Explica que a Israel le fueron prometidas grandes bendiciones si ellos guardaban el sábado correctamente. Malaquías capítulo 3, versículo 8 hasta el 10. Muestra que a ellos también les fueron prometidas grandes bendiciones, pero solamente si diezmaban fielmente. Éxodo capítulo 15, versículos 26 y 27. Conecta directamente las promesas de buena salud y la sanación con la plena obediencia a los mandamientos de Dios. Estos y muchos otros versículos muestran que el cristiano puede saber cuándo él está en armonía con Dios. Los problemas de conciencia desvanecen cuando las personas obedecen todos los mandamientos y instrucciones de Dios. El pueblo de Dios debe reconocer y nunca olvidar que el camino de un cristiano real no es fácil o inodoro. Sin embargo, si nuestras acciones le complacen, Dios dará continuamente bendiciones y crecimiento. Esto se convierte en una señal para nosotros de su felicidad y complacencia con nosotros. Cuando las bendiciones, frutos y crecimiento faltan continuamente, Dios no está complacido. Lo sabemos de una manera o de otra. Primero, el creer y continuar en la verdad le dice a Cristo quiénes son sus discípulos
y el amor real siempre está evidente de cualquier manera. Segundo, el amor les dice a las personas quiénes son los discípulos de Cristo. Tercero, las bendiciones, los frutos y el crecimiento nos dicen a nosotros si estamos complaciendo a Dios y continuando en su palabra. Si yo fuera el diablo, yo hablaría infinitamente de amor y de Jesús, mientras le quitaría énfasis a la doctrina correcta, a la verdad y al crecimiento y las bendiciones resultantes. Si es esto lo que usted está escuchando, tenga cuidado. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14 dice, y sería predicado este evangelio del reino. Marcos, capítulo 13, versículo 10, dice, predicando en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia que Cristo edificó tiene conocimiento de su verdadero evangelio. El reino de Dios, esa iglesia siempre está encontrada predicándolo. Mateo capítulo 24, versículo 46. Hasta que llegue el fin de esa era. A usted le ha sido permitido entrar en contacto con el conocimiento de este evangelio y con el entendimiento de que usted puede ser parte de la verdadera iglesia de Dios ahora y de su reino venidero, su familia gobernante después. Pero primero viene un tiempo de prueba para los verdaderos cristianos. Las iglesias del mundo frecuentemente admitirán que están haciendo un esfuerzo, aunque poco entusiasta, por guardar 9 de los 10 mandamientos. Típicamente, ellos reconocen que está mal robar, matar, codiciar, dar falso testimonio y cometer adulterio. Ellos también reconocen que honrarán a su padre y su madre y evitan la idolatría y evitar tomar el nombre de Dios en vano, aunque por lo menos claman seguir a Dios descrito en el primer mandamiento. Son básicamente cosas buenas para hacer. Sin embargo, la mayoría de las personas hacen un trabajo muy pobre para guardar realmente estos 9 mandamientos y enseñar oficialmente que Cristo lo habló y los guardó por nosotros. Clavándose a la cruz, la mayoría concuerda, al menos tácitamente, en que estos 9 mandamientos son buenos principios. Hay un mandamiento que las personas casi universalmente no obedecerían. Dios dice que este mandamiento aparta a su pueblo de las demás. El cuarto mandamiento del sábado es el mandamiento de prueba. Éxodo capítulo 16. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día es reposo para el eterno Dios. No hagas en él obra alguna. Éxodo capítulo 20, los versículos 8 hasta el 10. Dios le dio el sábado desde el monte Sinaí a través de Moisés a la antigua Israel. Mientras muchas personas están familiarizadas con esta historia, ellas no están conscientes de que Dios ordenó que el sábado fuera guardado para siempre. Nunca fue indicado que fuera solo para los judíos o solo para la antigua Israel. Israel continuamente se rehusó a permanecer fiel al sábado de Dios. Ellos tuvieron periodos en los cuales no lo observaban antes de desobedecerlo y de caer en las prácticas de las naciones de sus alrededores.
Dios le dijo a Israel, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifiqué. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliré vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y el 13. La humanidad se ha estado rebelando contra el sábado desde entonces, pero este aún permanece como la señal entre Dios y su verdadero pueblo. Versículo 20. El Dios del Antiguo Testamento declara, porque yo el Eterno no cambio. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y Pablo fue inspirado a escribir, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No os dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hebreos capítulo 13, versículo 8 y el 9. Casi nadie reconoce que el Dios del Antiguo Testamento era la misma persona conocida como el Verbo. En Juan capítulo 1, versículo 1 y el 2 y el 14. Quien vino a la tierra como Jesucristo. Primero de Corintios capítulo 10, versículo 4 identifica a Cristo como la roca del Antiguo Testamento. En otras palabras, Cristo es la persona que inspiró tanto a Malaquías en el Antiguo Testamento como a Pablo en el Nuevo Testamento, a decir que Él es un Dios que no cambia. Su pueblo ha de retener la verdad, evitando toda doctrina equivocada o extraña. Esta permanencia se aplica al sábado. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento Cristo dijo, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 28. Los teólogos y los religiosos por largo tiempo han enseñado que el verdadero día de reposo de la Biblia es el séptimo día. El sábado, no el domingo. Es el séptimo día de la semana. Un buen diccionario explica esto. El ciclo semanal jamás ha sido cambiado. Usted puede leer lo puedes leer en sus Biblias. Y para ver las pruebas de inalterados ciclos semanas del tiempo de la creación. Sin embargo, los ministros de este mundo han tenido que inventar cuidadosamente explicaciones seductoras que rechacen o ignoran las muchas escrituras claras acerca del explícito mandamiento de Dios de guardar su sábado. Ellos justifican la observancia del domingo, aunque la palabra de Dios jamás haya justificado esto. En vez de permitir que la palabra de Dios cambie sus creencias arraigadas para conformarse con sus verdades, ellos cambian el significado de la Biblia para hacer encajar con sus creencias. El domingo es comúnmente considerado como el día en que Cristo fue resucitado de los muertos. Puede ser claramente probado que la Biblia no enseña esto, pero hay una razón importante por la que los teólogos y muchos otros deben concluir que la resurrección ocurrió en domingo. El domingo es comúnmente llamado el día del Señor, aunque el verdadero día del Señor de la Biblia es en realidad el día del Eterno, el día de su ira.
Joel capítulo 2 versículo 1 hasta el 11, Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 y capítulo 15 versículo 1 y capítulo 7 y otros lugares. El término Día del Señor ha llegado a ser sinónimo como el domingo. ¿Por qué? La razón es simple. Si el domingo puede ser establecido como el día en que Cristo fue resucitado, este puede ser un medio para validar y autorizar la no autorizada observancia del domingo por las iglesias del mundo, en vez del verdadero día de reposo de Dios. Usted ya ha visto varias referencias bíblicas al día de reposo. Dios lo santificó en la creación muchos antes que hubiera algún judío o israelitas para guardarlo. Génesis capítulo 2 versículo 1 hasta el 3. El día de reposo había de ser guardado para siempre, continuamente y por vuestras generaciones. Por Israel, la nación que Dios quería que fuera el modelo. Éxodo capítulo 31 versículo 12 hasta 17. Cristo lo guardó. Lucas capítulo 4 versículo 16 y dijo que Él era el Señor del día de reposo y que este fue hecho por causa del hombre. Marcos capítulo 2 versículo 27 hasta el 28. Él no dijo que había sido hecho solamente para los judíos. El apóstol Pablo también lo guardó. Hechos capítulo 13 versículo 42, 44 y capítulo 17 versículo 2 y capítulo 18 versículo 4. Muchos más que solamente la tradición de Viernes Santo y Domingo de Resurrección se colapsaría si Cristo realmente estuvo en la tumba por 72 horas, comenzando en la tarde del miércoles y terminando a la tarde del sábado, en vez de las 36 horas que se enseñan tradicionalmente entre la tarde del viernes y la mañana del domingo. La más grande razón para la tradición no bíblica de la observancia del domingo se colapsa al mismo tiempo. Recuerden Marcos capítulo 7 versículo 7. Dios siempre ha dicho, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20 versículo 8. Él nunca ha dicho acuérdate del domingo para santificarlo y solamente llamado el día del Señor. Se dijo una vez más que los judíos hayan guardado el sábado ha guardado a los judíos. Esto podría ser dicho igual y fácilmente de la verdadera iglesia de Dios, la cual ha estado bajo asedio a lo largo de las eras, en parte por su fiel observancia del sábado, una de las claves más importantes que identifican a la única verdadera iglesia de Dios, fundada por Jesucristo. Es el verdadero día de reposo de Dios. Piense al respecto, pueblo, usted mismo, la observancia del sábado como mandato de Dios para los verdaderos cristianos en un amplio tema que requiere su propio libro para ser explicado. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar va a hacer una oración de bendición que Jehová se lo entregó a Moisés para su pueblo y se consigue en el libro de Números capítulo 6
Los versículos 24 hasta 26 dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto termino, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.